Asesoría jurídica. Derechos. Deberes. Mecanismos de participación. El consultorio llega a su casa en Enroque Jurídico. Bienvenidos nuevamente a su programa de Derecho, Enroque Jurídico. Hoy, al igual que en anteriores programas, nos encontramos en compañía de dos profesionales en Derecho, Santiago Bedoya y Eduardo Gómez, y su servidor, Carlos Felipe Restrepo. Habíamos dicho en programas anteriores y veníamos tratando el tema de la legislación laboral. Hoy, la meta es poder entregarles a ustedes televidentes algunos conceptos importantes y relevantes como lo son las obligaciones, tanto del empleador como del trabajador, para lo cual, como siempre y siguiendo la dinámica del programa, daremos lectura inicialmente de lo que dice nuestro código sustantivo al respecto. Eduardo. Muy bien. Recordemos entonces que cuando se establece un contrato de trabajo hay dos partes, el empleado y el empleador. Para ambos hay unas obligaciones generales. Esas obligaciones las trae el artículo 56 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Qué nos dice el Código? De modo general, incumben al empleador obligaciones de protección y de seguridad para con los trabajadores, y a estos obligaciones de obediencia y de fidelidad para con el empleador. Hay unas obligaciones especiales por parte del empleador que a renglón seguido el artículo 57 nos enumera. ¿Cuáles son? Poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulación en contrario, los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de las labores. Procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección contra los accidentes y enfermedades laborales en forma que se garanticen razonablemente la seguridad y la salud. Tercero, prestar inmediatamente los primeros auxilios en caso de accidente o enfermedad. A este efecto, en todo establecimiento, taller o fábrica que ocupe habitualmente más de 10 empleados o trabajadores, deberá mantenerse lo necesario según reglamentación de las autoridades sanitarias. Hay una cuarta obligación que dice que se debe pagar la remuneración pactada en las condiciones, periodos y lugares convenidos. El quinto, guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador, a sus creencias y sentimientos. Sexto, conceder al trabajador las licencias necesarias para el ejercicio del sufragio, para el desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación y en caso grave de calamidad doméstica debidamente comprobada para desempeñar comisiones sindicales inherentes a la organización. Séptimo, dar al trabajador lo que le solicite a la expiración del contrato. Una certificación en que conste el tiempo de servicio, la índole de la labor y el salario devengado. Igualmente, si el trabajador lo solicita, hacerle practicar examen sanitario y darle certificación sobre el particular. Octavo, pagar al trabajador los gastos razonables de venida y regreso si para prestar sus servicios lo hizo cambiar de residencia, salvo si la terminación del contrato se origina por culpa o voluntad del trabajador. Y noveno, cumplir el reglamento y mantener el orden y la moralidad respecto a las leyes. Y décimo, conceder al trabajador, en caso de fallecimiento de su cónyuge, compañero permanente o de un familiar hasta el grado segundo de consanguinidad, primero de afinidad y primero civil, una licencia remunerada por luto de 5 días hábiles, cualquiera sea su modalidad de contratación o de vinculación laboral. Y hay una obligación número 11, que es conceder en forma oportuna a la trabajadora en estado de embarazo la licencia remunerada consagrada en el numeral primero del artículo 236, que es una remuneración pues, que luego veremos en su momento, de forma tal que empiece a disfrutarla de manera obligatoria una semana antes o 2 semanas antes de la fecha probable del parto, según decisión de la futura madre conforme al certificado médico
a qué se refiere el artículo 3º del artículo 236, que como dije, ya veremos. Entonces, la lectura de estas obligaciones obviamente no es profunda, simplemente queremos darle al televidente que está en calidad de empleador y también al empleado para que sepa qué obligaciones tiene su jefe con respecto a él y el jefe con respecto a su empleado. Resaltar algo muy importante. El abogado Edward nos hizo lectura juiciosa del artículo 56 y el artículo 57. Dos artículos que parece que incluyen muchos elementos, pero todos esos elementos son importantes porque esas obligaciones contrastan con los derechos que el trabajador tiene. Sin embargo, quiero resaltar el artículo 56, que es corto y que nos deja una claridad completa referente a cuál es la obligación que tienen tanto empleador como trabajador. La obligación principal en un contrato de trabajo siempre va a ser ejecutar el trabajo en debida forma, es decir, debiéndole la obediencia al empleador, guardándole el respeto y la jerarquía que éste mantiene. Asimismo, el empleador le debe el respeto a su trabajador, la remuneración que éste se gana con su esfuerzo y obviamente los límites que la dignidad humana requieren de toda persona que presta un servicio. Con eso iniciamos una buena y sana relación laboral que es menester obligación de las partes mantener durante todo el tiempo que se ejecute el contrato. Por lo tanto, entonces, haciendo una síntesis de lo que se ha dicho, palabras más, palabras menos, esa regulación o esas prohibiciones del artículo 57 del Código Laboral, en últimas, lo que está haciendo es un resumen claro y genérico de todos aquellos derechos que el empleador tiene que cumplirle al trabajador para no atentar contra la dignidad humana que éste tiene. Es decir, si observamos de la lectura rápida que dio el abogado Edward, es claro ver de que todos son obligaciones de carácter de derechos humanos, donde tiene derecho, valga la redundancia, el trabajador. Es decir, velar por su protección, velar porque éste esté en un ambiente sano, velar porque se le den sus certificaciones, porque tiene derecho a que esté bien recomendado, velar en aquellos casos de siniestros, que tenga derecho a esos permisos de ley. No porque es que el trabajador se va a ausentar por una simple y una razón autóctona, sino que es algo externo a él que requiere de un permiso, como es por ejemplo el tema de embarazo o el tema de que fallece el cónyuge, que es una calamidad doméstica, en fin, son un montón de prohibiciones que en última, si lo observamos, se convierten en derechos hacia el trabajador que hay que respetar. Carlos, a mí me gustaría ahondar en uno de los primeros elementos que encontramos en el artículo 57 y son implementos para el trabajo y seguridad para el trabajo. Los dos tienen algo en común y es que normalmente para la labor que se va a ejecutar, el trabajador va a necesitar esos implementos, ya sea de seguridad o de trabajo. Como lo vimos en programas pasados, para el contrato de trabajo es el empleador el que tiene la obligación de darle al trabajador esos implementos necesarios, cosa tal de que si se necesita que una persona tenga equipos, por ejemplo un computador para hacer labores al estilo web, si por ejemplo se necesita que una persona tenga equipo de ordeño para poder, sería inadmisible contratar a alguien para ordeñar ganado y no darle los implementos para que lo haga. Entonces ese deber es del empleador y si no lo hace es el empleador el que está faltando. Y vamos con los de seguridad, que me parece un elemento importantísimo. La seguridad en el trabajo es un tema que se tiene que trabajar en toda regla, porque no es admisible que un accidente ocurra dentro de la ejecución de un trabajo y el empleador pretenda que sea un accidente que solamente sucedió. Hay accidentes que ocurren porque por el azar del destino, fuerzas mayores pueden pasar. Hay accidentes que ocurren por la negligencia y la impericia que puede tener un empleador frente a sus trabajadores de no facilitarles los elementos tan sencillos como un casco de protección, como guantes, etc. Claro que sí, Santiago. Entonces, creo que queda claro
el tema sobre las prohibiciones específicas de que trata el Código Laboral respecto del del empleador. Las obligaciones. Ahora bien, también hay que tener en cuenta que hay unas obligaciones específicas de que trata el código, pero respecto del trabajador, las cuales rezan. Son obligaciones especiales del trabajador. 1. Realizar personalmente la labor en los términos estipulados, observar los preceptos del reglamento y acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de modo particular le imparta el empleador o su representante según el orden jerárquico establecido. Obligación esta de que se ha tratado dentro de los elementos esenciales del contrato, es decir, no está diciendo más, simplemente está dando una precisión de todo lo que compone ese concepto de subordinación. 2. No comunicar con terceros, salvo autorización expresa, las informaciones que se tengan sobre su trabajo, especialmente las cosas que sean de naturaleza reservada o cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios al empleador, lo que no obsta para denunciar delitos comunes o violaciones del contrato o de las normas legales del trabajo ante las autoridades competentes. Ahí es una obligación del trabajador tener ese decoro con el empleador de que lo que hace o esa relación que se sostiene es entre el trabajador y el empleador. Ahora bien, si la información se puede divulgar, tiene que ser expresa la autorización, es decir, tiene que ser por escrito. Si no está por escrito esa autorización, el trabajador siempre tendrá la obligación de guardar secreto de lo que con él se contrata. Obviamente, siempre salvaguardando las normas superiores y las leyes de que tratan la materia. En este caso, si lo que tengo que reservar es la comisión o la preparación de un delito, pues obviamente estaré en la obligación de denunciarlo ante la autoridad competente. Claro, eso viene de volverme un cómplice de ese tipo de actuaciones, es importante. Tercero, conservar y restituir en buen estado, salvo el deterioro natural los instrumentos y útiles que le hayan sido facilitados y las materias primas sobrantes. Entonces miramos que es una obligación del empleador entregar los utensilios, pero es una obligación del trabajador conservarlos. Y cuidarlos. Sin embargo, y es muy común, por ejemplo, en las fincas de producción lechera, que a veces por el desgaste natural de los elementos, el balde donde se ordeña a mano, por ejemplo, etcétera, se le cobra al empleado. Y eso ya el código nos está diciendo, es algo que se debe tener en consideración, porque es que las cosas se desgastan, y por su uso, y más trabajándolas. Entonces hay que tener muy pendiente ese acápite. Una cosa es de que tenga que cuidarlas, otra cosa, como lo dice bien Edward, no quiere decir de que la cosa va a ser eterna, sino que va a tener un desgaste natural por el uso y el desempeño de la actividad para la cual fue contratado. Una cuarta obligación, guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y compañeros. Esto no es más ni menos que lo que se llama respeto. Es decir, yo tengo que saber cuál es mi posición dentro de la relación, cómo me debo dirigir, cómo debo de tratar, cómo debo de hacer las cosas para no soslayar ese o esa delgada línea que hay dentro de esa relación laboral. Quinto, comunicar oportunamente al empleador las observaciones que estime conducentes a evitarle daños y perjuicios. Es decir, de que el empleador tiene como obligación, siempre que esté ejecutando una labor, informarle al empleador que al ejecutarla pueden ocurrir unos riesgos, que pueden ocurrir unos daños, que pueden ocurrir unos deterioros, por decirlo, también en los materiales que se le entregan, y de que pueden haber formas mejores
y más eficientes de ejercer la labor sin que esto ocurra o minorizando esos perjuicios. ¿Con qué finalidad es esta norma o con qué finalidad es esa obligación? Con la finalidad de que si el empleador no acata esa observación, posteriormente no podrá decirle al trabajador de que es responsabilidad de él y que tendrá que responder por los daños y perjuicios ocasionados. Sexto, prestar la colaboración posible en casos de siniestro o riesgo inminente que afecten o amenacen las personas o las cosas de las empresas o establecimientos. Sigue siendo una línea con el numeral anterior. Séptimo, observar las medidas preventivas higiénicas prescritas por el médico del empleador o por la autoridad del ramo. 8. Observar con suma diligencia y cuidado las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes o de enfermedades laborales. Y novena y última, que fue adicionada por la Ley 1468 del 2011, en su artículo 4, dice: la trabajadora en estado de embarazo debe empezar a disfrutar la licencia remunerada consagrada en el numeral primero del artículo 236 al menos una semana antes de la fecha probable del parto, donde podemos encontrar de que en principio tiene una discordia con el artículo 11, con el numeral 11 del artículo 57, porque este ya nos dice 1 o 2 semanas antes. Pero la obligación de la trabajadora en estado de embarazo es una semana antes de la fecha probable retirarse a su hogar, porque no es de rigor de que, por ejemplo, dé a luz dentro de las instalaciones del trabajo. Ahora bien, hay una cosa interesante dentro de esa última obligación que a mí me gustaría ahondar, y es que aunque en el artículo que acaba de leer el doctor Carlos no se expresa como tal, sí es importante tener en cuenta que hay que informar al empleador de ese estado de embarazo, porque no es del recibo. Obviamente podrá ser evidente por las circunstancias naturales de que hay un embarazo, pero el empleador debe saber que tiene un trabajador en estado de gravidez, una trabajadora en estado de gravidez, para poder darle esas licencias a las que tiene derecho. Y ahí cabe resaltar que esas informaciones respecto a salud y respecto a los estados en que se encuentra el trabajador son importantísimas dar a tiempo. Estado, por ejemplo, de enfermedad. Esa es la obligación del trabajador, manifestar al empleador que está enfermo y, por ejemplo, no puede ejecutar la labor. O, como es del caso, si bien tiene una calamidad doméstica, informarlo y no simplemente ausentarse, porque si no podemos incluso estar frente a causales de justa causa para despido, como se verá más adelante. Así es. Recordemos entonces que no solo es obligación para las partes lo estipulado en este código. Por ejemplo, dentro de las empresas puede existir un reglamento de trabajo del cual, si no contraría ninguna de esas disposiciones, alguna disposición normativa, es decir, ninguna ley o norma superior a ella, se deben observar y se deben respetar también esas estipulaciones que se hayan establecido entre las partes o como reglamento de trabajo. Sí. Entonces, con esta lectura de estos dos articulados, podemos observar cómo es necesario esa comunicación entre trabajador y empleador de las circunstancias que rodean esa relación laboral. Como lo decía Santiago al inicio del programa, es que eso está estatuido, está normado, es para generar una muy buena relación, donde ambas partes resulten beneficiadas de esa contratación. Por lo tanto, invitamos a aquellos empleadores y a aquellos trabajadores a que consulten, a que se informen sobre esas obligaciones en principio que se deben de tener estando en cualquiera de los dos extremos laborales. ¿Por qué? Porque esto va a facilitar la relación entre las partes, va a facilitar la comunicación, va a facilitar el rendimiento del trabajo y por ende va a degenerar o va a generar en que en un futuro no ocurra de pronto alguna circunstancia adversa que conlleve a una posible demanda laboral por inobservancia de las normas laborales
que hay que entender son de carácter público, es decir, son de obligatorio cumplimiento y todos y cada una de las partes debe de tener presente al momento de contratar. Y cabe la aclaración de que como lo estamos implementando, como lo estamos enunciando, hay unas obligaciones que son precisamente para facilitar esa relación laboral de armonía y de respeto. Pero incumplir estas obligaciones que nos trae el código, tanto de parte del trabajador como de parte del empleador, van a constituir algo que se llama un incumplimiento del contrato. ¿Eso qué significa? Que dentro de la relación laboral está incluido en todo tipo de relación laboral estas obligaciones, independiente de que el contrato las ponga en una cláusula o no, independiente de que el empleador o el trabajador las conozcan o no. Si faltan a estas obligaciones cualquiera de las partes, va a estar incurriendo en esas faltas que degeneran en incumplimientos tales como no garantizar los derechos del empleado, no garantizar todo tipo de permisos que por ley va a tener derecho y que acá nos acaban de ilustrar a los que se les tienen que dar la aquiescencia para que el trabajador pueda gozar de los mismos, y lo mismo todo lo que tiene que ver con la perfecta ejecución del trabajo por parte del trabajador. Claro que sí, Santiago. Entonces, pues por lógica, si existen unas unas obligaciones, también existen unas prohibiciones dentro del Código Laboral. Entonces, vamos a darle una lectura inicialmente a cuáles son las prohibiciones de los empleadores. Bueno, recordemos entonces que una obligación y una prohibición se diferencian en que la primera es un estatuto que se le entrega para que la cumpla, ¿cierto? Para que se haga, así se debe hacer una forma, alguna cosa. La prohibición indica que no se debe hacer algo, ¿cierto? ¿Qué dice el artículo 59? Se le prohíbe al empleador deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones en dinero que corresponda a los trabajadores sin autorización previa escrita de estos para cada caso o sin mandamiento judicial, con excepción de los siguientes. Respecto de los salarios, pueden hacerse deducciones, retenciones o compensaciones en los casos autorizados por artículos anteriores. Las cooperativas pueden ordenar retenciones hasta de un 50% de salarios y prestaciones para cubrir sus créditos y en la forma y en los casos que la ley autorice. Esto es muy común en nuestro medio, que las personas adquieran un crédito, después no tienen forma de pagar o incumplen con su responsabilidad. Las cooperativas están autorizadas para retener hasta el 50% de esos montos. Claro. Sí. Ahí es importante hacer una claridad a los televidentes y sobre todo a los empleadores que creen que pueden prestarle dinero a sus trabajadores y posteriormente en la liquidación hacerse el pago. Eso no se puede hacer. Aquí lo está prohibiendo el Código Sustantivo del Trabajo. ¿Usted qué es lo que puede hacer en un caso eventual? Adelantos, si se pactan con el trabajador, pero no préstamos, porque es que el préstamo es un contrato totalmente diferente al del trabajo y a la hora de pagar el salario lo tienen que pagar de forma integral y a la hora de liquidar tendrá que ser de forma integral. Porque recordemos que en un conflicto entre contratos siempre va a prevalecer el contrato laboral. Muy bien, en cuanto a pensiones de jubilación, los empleadores pueden retener el valor respectivo en algunos casos específicos que ya miraremos más adelante. Obligar en cualquier forma a los trabajadores a comprar mercancías o víveres en almacenes o proveedurías que establezca el empleador. Tercero, sí. Con esa causal. Que esa causal hay que tenerla muy presente y es a veces de común practicar dentro del municipio. Y es de que si yo pertenezco a X entidad, yo estoy obligado a comprar el producto de esa entidad. Eso no está permitido, eso no es sentido de pertenencia, eso no es una obligación, eso ni siquiera se puede pactar, porque de ser pactado puede ser demandado y denunciado. Acá hay que tener presente de que el trabajador puede pertenecer a cualquier entidad y ser libre y autónomo en las decisiones que tome en este caso, como comprar sus víveres de la marca que mejor le parezca. Y ojo, que ahí hay un
tema importante, y es que una forma de obligar tácitamente, es decir, sin decirlo a voz y a gritos, es decir, que el salario está incluido, por ejemplo, en que dentro del salario mínimo vas a tener que comprar mis productos o vas a tener que adquirir mi servicio. Eso no funciona. Es una forma de obligar y no se puede hacer. Diferente el caso a que yo tenga una empresa que ofrece productos o servicios y a mis empleados les dé un trato más favorable frente a la adquisición de los mismos. ¿Eso qué quiere decir? Que en ese orden de ideas yo podría decirle a mis trabajadores, van a tener un descuento, y en ese caso ellos no estarían obligados. Y recordemos también que hay algo que se llama pago en especie. El empleador puede con el empleado pactar, siempre y cuando se respete el salario mínimo, pactar pagar cierta cantidad del salario en productos que él fabrique, por ejemplo. No hay ningún problema, pero aquí se prohíbe, como se dijo entonces, que de obligar al empleado a comprar esos productos o a hacerse con esos productos. Continuemos entonces con el tercero, que es exigir o aceptar dinero del trabajador como gratificación para que se le admita en el trabajo o por otro motivo cualquiera que se refiera a las condiciones de este. Hombre, corrupción y más corrupción. Es un tema clásico de que muchas veces hay escalas de jerarquías dentro de empresas o dentro de entidades en donde para poder contratar a una persona hay alguien que lo hace y le dice, yo te contrato, pero me vas a dar, por ejemplo, un porcentaje de tu salario o me vas a pagar tanta cantidad. Eso no se puede hacer y el que lo haga estando en calidad de superior jerárquico está faltando a esta prohibición particular. Cuarto, limitar o presionar en cualquier forma a los trabajadores en el ejercicio de su derecho de asociación. Eso es un tema importante porque en las empresas, sobre todo en las empresas grandes, las personas se pueden sindicalizar, pueden formar sindicatos y ocurre que los empleadores ven eso como una amenaza a sus intereses, entonces ejercita acciones tendientes a desintegrar esas asociaciones. Ya vemos que el código está prohibiendo esas acciones. Muy bien, quinto, imponer a los trabajadores obligaciones de carácter religioso o político o dificultarles o impedirles el ejercicio del derecho al sufragio. Ojo con eso. Esto es tremendo. Las empresas, si volvemos a las empresas que tienen un poder adquisitivo grande, donde hay muchos empleadores, a veces se les exige, por ejemplo, que en determinada elección popular se les constriñe a, por ejemplo, votar por alguien. El código está prohibiendo eso. Entonces, es importante porque recordemos que habla de los temas políticos, de los temas religiosos. El código prohíbe que el empleador ejerza acciones tendientes a que el empleado decida. Él debe hacerlo de voluntad propia. ¿Listo? Muy bien. Sexto, hacer, autorizar o tolerar propaganda política en los sitios de trabajo. Séptimo, hacer o permitir todo género de rifas colectivas o suscripciones en los mismos sitios. Esto sí, incluso es una causal de despido para el empleado, ¿cierto? En este caso es para el empleador, se le prohíbe ejercer una rifa de cualquier cosa para recoger cualquier fondo dentro de la empresa. Adquirirla. Claro, no, lo que pasa es que hay que entender algo, y es que este tema de rifas y espectáculos y juegos es un tema que también tiene su propio reglamento, y dentro del trabajo, por existir esa subordinación, en muchas ocasiones el trabajador se va a ver obligado a tener que vender boletas para un carro, boletas bien costosas, y él de dónde la plata para que la gente le colabore. Entonces es una forma también de obligar a la empleadora a trabajar más de la cuenta tratando de buscar fondos. ¿Qué quiere la ley con esta prohibición? Blindar al trabajador para que no tenga que verse inmerso en esas situaciones tan incómodas. Las últimas dos prohibiciones entonces consisten en emplear en las certificaciones de que trata el artículo séptimo, el ordinal séptimo, el artículo 57, signos convencionales que tiendan a perjudicar a los interesados o adoptar el sistema de lista negra, cualquiera que sea la modalidad que utilicen, para que no se ocupe en otras empresas a los trabajadores que se separen o sean separados del servicio. Esto prohíbe. Sí, Que la persona o el empleador no podrá en ningún momento incluir en ningún tipo de base de datos a una persona, es un trabajador, y decirle a los demás, vea, no lo contrate porque es que no rinde,
o no lo contrate por estas razones, porque está prohibido. Es decir, él solamente podrá, y lo único que tiene que hacer es generar una certificación del tiempo que laboró y cuál fue la labor que hizo. Lo demás, si es una falta grave, si es un delito, por la razón que salió, ya será la justicia ordinaria la que defina esa situación y será ella la que, de su forma o las maneras que ella lo hace, subirá a las bases de datos pertinentes los antecedentes de este individuo. No olvidemos que el trasfondo de esto está el buen nombre de los trabajadores y de una u otra manera no es del rigor venir a aceptar amenazas, por ejemplo, un empleador de que si usted me demanda, yo lo hago quedar mal delante de todo un sector. Eso no se puede hacer y precisamente lo que está prohibiendo este artículo. Así es. Y la última prohibición es ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los trabajadores o que ofenda su dignidad. Esto es pues ya una prescripción normativa, entendible. Sabemos que estamos en un Estado social de derecho donde se deben respetar los mínimos de dignidad de las personas. Claro que sí, Eduardo. Entonces, el día de hoy se puede observar cómo abordamos tanto obligaciones de ambos extremos de la relación laboral y las prohibiciones por parte del empleador. En el próximo capítulo hablaremos de prohibiciones de los trabajadores y entraremos en materia de lo que es el despido sin justa causa. Es decir, analizaremos a fondo los artículos 63 y 64 del Código Sustantivo del Trabajo. Los invitamos a que nos sigan viendo por San Pedro TV y continúen dentro de nuestras redes sociales que aparecen en pantalla como Instagram y Facebook y sigan nuestro canal de YouTube. Muchas gracias.